La virtualización es la base de la cloud y VMware es el líder en virtualización. Por lo tanto, VMware tiene mucho que decir en entornos cloud, en entornos virtuales y evidentemente en la gestión de estos entornos. Hemos hecho por eso un lanzamiento, el mayor lanzamiento que ha hecho VMware en cuanto a herramientas de gestión en el evento de VMware que tuvo lugar en octubre pasado. En él hemos lanzado una serie de suites de herramientas de gestión para poder gestionar no solamente lo que es nuestros entornos virtuales, sino también lo que son entornos clouds híbridas, clouds que nos van a permitir mover cargas de trabajo entre nuestro CPD y entornos de proveedores de servicios, manejando cargas y aplicativos en función de nuestros intereses y en función de las necesidades de cada momento del negocio. En este lanzamiento hemos lanzado aplicaciones y herramientas de gestión para entornos tanto de infraestructura como de la capa de aplicaciones como de entorno de usuario. Iremos viendo algún detalle a lo largo de la presentación. En primer lugar, ¿qué entendemos desde VMware? ¿Cómo vemos la gestión de la virtualización y de la cloud? ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor? VMware lo que pretende es simplificar la gestión de los entornos virtuales y de los cloud híbridos de manera que mejoremos la eficiencia, mejoremos la eficacia y, sobre todo, importante, proporcionar visibilidad y control para poder saber exactamente dónde estamos y qué queremos hacer a la hora de desplegar nuestros servicios. Tenemos cloud privadas, tenemos cloud públicas y tenemos las cloud híbridas. Necesitamos esa visibilidad y ese control para saber si a la hora de desplegar un servicio nos va a resultar más interesante desplegarlo en nuestra cloud pública que en nuestra cloud privada, por temas de costes, por temas de disponibilidad, por las necesidades que en ese momento tengamos a la hora de desplegar el servicio. Lo importante es que esa gestión sea sencilla, que esa gestión sea eficiente y, sobre todo, que tengamos el control y la visibilidad. Estamos hablando ya de que nos estamos moviendo en entornos híbridos de cloud privada a cloud pública y necesitamos tener visibilidad independientemente de que estemos trabajando solo en nuestra cloud privada o estemos trabajando con clouds híbridas. A lo largo de las diferentes etapas que hemos ido pasando en los entornos de TI, hemos estado en etapas en mainframe, hemos tenido cliente-servidor, hemos pasado a entornos web. En todos ellos ha habido ciertos cambios en lo que son las herramientas de gestión, y cuando llegamos al entorno cloud, al entorno virtualización y cloud, evidentemente va a haber un cambio. Hay un punto de inflexión. La forma de trabajar cambia radicalmente, el dinamismo y la agilidad que se requiere es mucho mayor, con lo cual tenemos que afrontar esa nueva era de una forma diferente, tenemos que darle un nuevo enfoque. Y ese nuevo enfoque, para ello necesitamos herramientas que sean capaces de poder gestionarlo de manera eficiente. En la tradicional IT que teníamos hasta ahora, normalmente nuestros aplicativos, nuestros servicios estaban agrupados más o menos de forma vertical, de manera que teníamos una plataforma desde disco hasta servidores con aplicativos en una agrupación vertical, por decirlo así, de manera que nuestros aplicativos o nuestro servicio estaba asignado a una serie de recursos y no podía, digamos, moverse fácilmente, no podía hacerse un cambio de manera eficiente y de manera ágil, con lo cual no había agilidad en el negocio. ¿Qué pasa con los entornos cloud? En los entornos cloud tenemos diferentes capas que nos abstraen de los recursos, nos abstraen de los servicios, y esas capas que tienen ligazón una con la otra realmente son capas independientes. Es independiente cómo despleguemos nuestros servicios en la capa de aplicativos de cómo tengamos nuestra capa de infraestructura, y necesitamos cada una de ellas tratarlas en cuanto a gestión de forma diferente porque se comportan de forma diferente. Es importante que seamos capaces de que nuestro TI sea algo que acompaña al negocio, de manera que si el negocio avanza, TI sea capaz de avanzar al mismo ritmo. Desde VMware, este enfoque diferente que requiere la era de cloud lo estamos viendo desde tres premisas principales. Por una parte, una gestión embebida e integrada dentro de la plataforma. Como ya conocéis, desde vSphere desde hace ya varias versiones de vSphere tenemos integradas funcionalidades de gestión que nos permiten automatizar el entorno, que nos permiten gestionar de manera mucho más eficaz y que van embebidas en la plataforma y por lo tanto nos permiten
que aquello sea como mucho más fácil de gestionar. Estamos hablando, por ejemplo, de soluciones como DRS, soluciones como DPM, que nos permiten automatizar procesos sin necesidad de complicar excesivamente el cómo estoy haciéndolo. Automatizamos la plataforma embebiendo ciertas funcionalidades en la propia plataforma. Pero por otra parte también necesitamos, como un segundo punto, una convergencia en ciertos entornos de gestión. Esa convergencia lo que nos va a llevar es a hacer que ciertas disciplinas que hasta ahora las tratábamos de forma separada, empecemos a gestionarlas de una forma única. Disciplinas como performance, disciplinas como capacidad, disciplinas como gestión de la configuración, que habitualmente se trataban de forma diferenciada. Vamos a ser capaces de gestionarlas de forma única, con una única herramienta, y que tienen mucha relación una con la otra, de manera que si tenemos un problema de rendimiento tenemos que también ser capaces de, en función de qué capacidades tengamos de despliegues nuevos, poder dar nuevos servicios para evitar los problemas de rendimiento, por ejemplo. Esa convergencia la vamos a ver tanto en la capa de infraestructura como en la capa de aplicaciones, y tenemos que ser capaces un poco de enfocar de una manera diferente esa gestión. En la parte de TI como negocio, tenemos que ser capaces de desplegar nuestros servicios de TI como un servicio, de manera que acompañemos al negocio en agilidad y en funcionalidad, y seamos capaces de tener esa visibilidad de la que hablábamos antes en cuanto a costes, que es importante, de manera que seamos capaces de decidir en cada momento dónde desplegamos cada uno de nuestros servicios. En cualquier caso, tenemos a día de hoy data centers existentes y clouds privadas o públicas que están a nuestra disposición. Tenemos que ser capaces de hacer convivir esos dos mundos, porque evidentemente no podemos deshacernos de lo que ya tenemos para empezar en el entorno cloud. A nivel de aplicativos tenemos aplicaciones existentes, tenemos nuevas aplicaciones que vamos a ir desarrollando y tenemos aplicaciones software as a service que ya están disponibles y que en muchos casos estamos usando en el día a día, y tenemos que hacer convivir esos tres mundos. Y luego, evidentemente, a nivel de usuario ha habido también grandes cambios. Los usuarios ya no tienen únicamente su puesto de trabajo, sino que tienen que ir también o quieren ir, mejor dicho, también a nuevos dispositivos que están disponibles en el mercado, que les dan una libertad de movimiento y que requieren de acceso a las aplicaciones. Con lo cual, si ya teníamos complejidad en la gestión del puesto en el puesto tradicional, a día de hoy, con todos los dispositivos que están saliendo en el mercado, las tablets, iPhones, Android, que está también pegando fuerte en estos dispositivos, vamos a tener que ser capaces de gestionar muchos más dispositivos de los que hasta ahora teníamos en mente. Con lo cual, desde VMware estamos enfocando, tratando cada capa por separado. Por una parte, la capa de infraestructura, de manera que sea ágil, que sea eficiente. Por otra parte, la capa de aplicación, tenemos que ser capaces de modernizar nuestras aplicaciones, pero al mismo tiempo pensando en el futuro, que esas aplicaciones van a requerir de o bien desplegarse en la cloud privada o bien ir a correr en una cloud pública, y tenemos que ser capaces de hacer convivir ambos mundos de manera sencilla y eficiente. Y luego, evidentemente, libertad para el usuario a la hora de elegir el dispositivo, pero sin perder el control de qué puede y qué no puede hacer el usuario. En esas tres capas que comentábamos desde VMware estamos tratando de agilizarlas en cuanto a la gestión, con operaciones automatizadas, con seguridad, en cuanto a la capa de infraestructura y cumplimiento de normativas, porque es importante que no perdamos de vista que al final el hecho de que sea un entorno mucho más ágil no tiene que llevarnos a perder el control del entorno. En cuanto a las aplicaciones, tenemos la plataforma como servicio y tenemos que ser capaces de provisionar aplicaciones de manera eficiente, y además esas aplicaciones que proporcionamos o que provisionamos tenemos que ser capaces de gestionarlas y de tener el control de qué está pasando. Y a nivel de usuario, evidentemente la experiencia de usuario no se debe resentir y tenemos que ser capaces de provisionarles el puesto independientemente del dispositivo y darles ese acceso móvil, ese acceso a diferentes recursos y seguir manteniendo un poco el mismo tipo de aplicativos o el mismo tipo de entornos que hasta ahora conocía el usuario, pero accediendo desde distintos dispositivos. En definitiva, estas tres capas, que son un poco la forma de abordar que desde VMware creemos adecuada para la parte de gestión, tienen que ir ligadas, como no, a la parte de IT Business Management. Tenemos que administrar TI como un negocio, de manera que aseguremos la rentabilidad, que es importante en estos momentos, la rentabilidad del negocio y la agilidad. No perdamos agilidad a la hora de desplegar
nuestros nuevos aplicativos, nuestras nuevas entornos, pero teniendo siempre el control financiero, gestión de costes, gestión de nivel de servicio. Todo eso tenemos que tenerlo, digamos, agrupado en unas herramientas de gestión que hablen unas con las otras y que sean conscientes unas de las otras y conscientes del entorno que tenemos. Y para ello ahí aparece Digital Fuel, que es una nueva adquisición que tenemos y que hemos presentado en el VMworld de Copenhague, y con la cual nos vamos a apoyar para este IT Business Management poder agilizarlo de manera mucho más sencilla y poder tener el control de TI. A la hora de entrar en estas tres capas, VMworld lo que ha hecho es presentar suites de gestión para cada una de ellas con las funcionalidades requeridas y con las funcionalidades que nos van a proporcionar mayor libertad. En la capa de infraestructura hemos presentado vCenter Operations Management Suite. vCenter Operations Management Suite nos permite llegar a esa convergencia de la que comentábamos anteriormente en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad, en cuanto a gestión de la configuración, de manera que con una única herramienta somos capaces de tener o de visualizar toda esa información. vCenter Operations Management Suite nos va a permitir correlar eventos o correlar información de rendimiento junto con la información de capacidad y junto con la información de configuración, de manera que tengamos una foto mucho más clara de cómo se está comportando nuestro entorno, qué capacidades tenemos de crecimiento, cómo podemos ir avanzando en el despliegue de nuevos servicios. Y luego hemos añadido también funcionalidades como lo que es la posibilidad de descubrir qué aplicaciones hablan con qué aplicaciones en un entorno virtual, dentro de nuestras máquinas virtuales, qué aplicaciones tienen relación unas con las otras, de manera que podremos tener un mapa de dependencias entre las diferentes máquinas virtuales a nivel de aplicación, de manera que sepamos qué aplicaciones dependen de cuáles y a la hora de hacer una intervención sobre una de ellas podamos tener claro sobre qué vamos a hacer esa actuación y qué posibles impactos podemos tener en nuestro negocio. Un caso claro, por ejemplo, puede ser el hecho de que nos vayamos a mover una carga a un CPD de Disaster Recovery para hacer una operativa. Tendremos que tener muy claro qué dependencias hay a la hora de mover nuestras cargas y saber cuáles dependen de cuáles para mover todas como un conjunto. Si pasamos a la capa de aplicativos, ahí hemos hecho el anuncio del vFabric Application Management Suite, en la cual incorporamos herramientas para aprovisionamiento automatizado de aplicaciones, poder configurar las aplicaciones, poder desplegarlas y poder automatizar ese proceso de una manera muy sencilla, de manera que exista un portal en el cual yo pueda hacer ese despliegue una vez creadas mis aplicaciones tipo o generar nuevas aplicaciones en función de necesidades de manera sencilla. Además de poder desplegarlas, yo luego tengo que, una vez que he desplegado, gestionar esos aplicativos. Ser capaz de medir el rendimiento, medir la latencia, medir los hits que estoy teniendo en cuanto a número de conexiones y tener la foto real de qué está pasando ahora mismo en ese entorno, en ese aplicativo. Además, si estoy detectando algún problema de rendimiento, ser capaz de ir, digamos, buceando en esa problemática y llegar a detectar cuál es la causa raíz del problema, dónde se está produciendo esos problemas de latencia para poder llegar a resolverlos. Y evidentemente la suite de IT Business Management, en la cual aparece Digital Fuel, que hemos mencionado anteriormente, que nos va a permitir hacer una gestión financiera del entorno, tener mayor control sobre los costes, qué implicaciones tiene que yo haga un despliegue de mi aplicativo en una cloud privada o lo haga en una cloud pública. Tendré que decidir en cuál de los dos el coste es menor o en cuál de los dos la disponibilidad es mayor, en función de qué parámetros en un momento dado necesite tener controlados. El nivel de servicio del que voy a dotar a ese aplicativo, a ese servicio. ¿Qué nivel de servicio me da mi cloud privada versus qué nivel de servicio va a tener en una cloud híbrida? Todos esos parámetros tengo que controlarlos y tengo que ser capaz de conocerlos. Para eso necesito las suites, las herramientas de gestión, y al final lo que obtendremos con estas herramientas es una capacidad de simplificar la gestión, una gestión mucho más sencilla, mucho más eficiente, de manera que seamos capaces de gestionar tanto nuestros entornos virtuales como nuestros entornos híbridos y hacer que IT avance a lo que llamamos como TI como un servicio, IT as a service. De manera que
todo nuestro portfolio de soluciones, nuestro portfolio de aplicaciones, sea capaz de, digamos, funcionar en un conjunto y de manera sencilla. Por terminar, simplemente ponemos una serie de nombres en las diferentes capas a productos que encajan, digamos, en estas suites que hemos incorporado en estas suites. Algunos de ellos ya los conocíais, otros son nuevos, pero en todos ellos ha habido novedades. Si empezamos por vCenter Operations Management Suite, evidentemente dentro de esta suite tenemos el vCenter Operations Manager propiamente dicho, que hemos anunciado la versión 5.0 con mayor información, mayores batches que nos dan información de capacidad, de riesgo, del estrés que tenemos en nuestro entorno, cómo de cargado o no está en cuanto a la infraestructura. El Infrastructure Navigator, que nos va a permitir ese mapeo entre aplicaciones de manera que sepamos dependencias y nos permita mover las cargas conscientemente, sabiendo que si actuamos sobre un entorno concreto habrá dependencias y habrá, por lo tanto, ciertas actuaciones que puedan influir en otro tipo de aplicaciones. Charback, hemos sacado una nueva versión, nos va a permitir controlar costes a nivel de uso de recursos, nos va a permitir saber exactamente ante un entorno en el cual estamos teniendo X máquinas virtuales apagadas, estamos consumiendo una cantidad de disco, una serie de gigas de disco, eso tiene un coste. Nos va a permitir asociar los costes de esas máquinas apagadas o de esas máquinas sobredimensionadas de las cuales tenemos recursos que realmente no estamos utilizando, pero que por el hecho de habérselos asignado a esas máquinas los estamos desperdiciando. Eso tiene un coste y tenemos que ser capaces de controlarlo y tener esa visibilidad de la que hemos hablado. Charback nos podría dar este tipo de visibilidad en la suite, de manera que enganchamos y hacemos converger herramientas de gestión que nos medían capacidad con herramientas de gestión que nos miden costes y poder asociar todos esos datos de manera que tengamos una visibilidad mucho mayor. Configuration Manager, hay un nuevo update con mayor funcionalidad, con posibilidad de gestionar configuración, parcheos, best practices en cuanto a la securización del entorno, cumplimiento de normativas, todo esto dentro de la misma suite, como decía, convergiendo. Y también hemos hecho un tech preview, en este caso el producto como tal no está disponible, pero tenemos la gestión de operaciones para un entorno específicamente de usuario, entorno de view, de manera que vamos a ser capaces de controlar y de medir cómo se está comportando el protocolo de comunicaciones PC over IP para los diferentes usuarios y qué problemas podríamos llegar a tener en caso de que hubiese algún cambio. Si subimos a la capa de aplicaciones, tenemos el vFabric App Director, que nos permite desplegar aplicaciones, configurar aplicaciones de manera sencilla, nos permite parametrizar y configurar esos aplicativos con un drag and drop. De manera muy sencilla podemos empezar a diseñar nuestros aplicativos, podemos empezar a no solo diseñar, sino junto con la parte de vFabric Application Performance Management que nos incorpora App Insight y Peric, poder medir el rendimiento, cómo se está comportando nuestro aplicativo, como decía, si hay latencia, qué latencia estamos teniendo, qué tiempos de respuesta está teniendo desde el punto de vista del usuario, y en caso de que tengamos algún problema de rendimiento en esos aplicativos, ser capaces de medir y de encontrar la causa raíz que está provocando esos problemas de latencia o esos problemas de comunicación. Y subiendo ya a la capa de IT Business Management, tenemos el IT Business Management Suite con la parte de Digital Fuel que hemos mencionado y Service Manager. De manera que vamos a poder tener un mayor control de el entorno de TI, con nuevamente mediciones de costes financieros, de niveles de servicio, de gestión de flujos y aprobaciones, de manera que tengamos al final controlado todo nuestro entorno con las diferentes suites y seamos capaces de tener visibilidad de ese entorno de manera eficiente. Estos son un poco los nombres que ponemos a los productos en cada una de las capas. En cualquier momento, si necesitáis mayor información de estos productos y entrar en más detalle, que en esta presentación no hemos podido llegar, estamos a vuestra disposición para poder contarlos. Muchas gracias y hasta la próxima.